A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Cepagua en Ucayali, también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cuno en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Paxa, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, también en esta transmisión, y las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 26 de octubre del año 2023. Bueno, y el Poder Judicial ayer admitió a trámite la demanda que le ha hecho la Junta Nacional de Justicia contra el Congreso de la República. El análisis y los detalles de este y otros temas también nos trae ya Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Esta mañana, como siempre, empezamos con los avisos de nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centic, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centic.com.pe. Palestro International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho, que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información, ingresa a institutopalestra.com o escribe al 994-820-148. Muy bien, y ustedes, como siempre, nos pueden ayudar. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú. Y si no tiene billetera electrónica, lo que tiene que hacer es entrar a la página web de Radio Santa Rosa y a través del sistema PayPal, con cualquier tarjeta de crédito, desde cualquier lugar del mundo donde esté un peruano, que están en todas partes además, nos pueden hacer una donación. Se utiliza este programa para recibir sus noticias. Lo único que hay que hacer es entrar a www.radiosantarosa.com.pe. Y muy bien, hay bastantes noticias esta mañana y empecemos con lo que propone Abel, la Junta Nacional de Justicia. Como ya habíamos dicho hace días, la Junta Nacional de Justicia había interpuesto una acción de amparo contra el Congreso. La acción de amparo fue admitida ayer. ¿Eso qué significa? Que es como si te dijeran, sí, puedes pasar. Por ponerlo en términos procesales muy simples. Pasa, por favor. Sí. Me doy cuenta que estás reclamando algo, pasa y vamos a procesarlo, ¿ok? Es un primer acto, pero es un acto importante porque a veces los juzgados se demoran mucho tiempo en admitir cuestiones que deberían admitir más rápido. ¿Qué es lo que pide la Junta Nacional de Justicia? Pide 2 cosas. La primera es que se declare nulo el acuerdo del Congreso para formar una comisión que los investigue de manera sumaria. Ese acuerdo es nulo, de acuerdo a lo señalado por los abogados defensores de la Junta Nacional de Justicia, aunque ellos se presentan a título personal, los 7 juntos. Ese acto carece de valor legal
porque no existe un procedimiento fijado para la destitución por causa grave, ni en la ley de la Junta Nacional de Justicia, ni en la Constitución, ni en el reglamento del Congreso. En otros casos sí existen estos procedimientos, pero no en el caso de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, antes de destituirlos, tendrían primero que aprobar por ley el procedimiento para esa destitución y para esa supuesta falta grave. Porque al no haber procedimiento ni tipicidad de lo que es falta grave, se estaría cometiendo una arbitrariedad que está prohibida por la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No se puede sancionar a alguien si la conducta no está previamente prevista en la ley. Esto se llama en el derecho penal el principio de legalidad. Tiene un latinajo, ¿no? ¿Se acuerdan? Nulle crimen sine lege. Ya, eso. No hay crimen si no hay ley. Es decir, si yo, y esto incluye faltas administrativas, cualquier falta que se produzca en contra de la administración pública, si yo me conduzco libremente, porque la Constitución me dice que nadie está impedido de hacer lo que la ley no manda, ¿no es cierto? Ni prohibido hacer lo que ella no prohíbe, me conduzco libremente y viene alguien y me dice, oye, lo que has hecho está sujeto a multa. Entonces, por favor, muéstreme el reglamento, la ley, donde dice que lo que he hecho está sujeto a multa. Porque si no está por escrito en un documento legal, esa conducta no está sancionada. ¿Ok? Ese es el principio. Entonces, lo que le dice la Junta al Congreso es, ustedes no me pueden sancionar porque no existe ninguna ley, ninguna, que establezca que ciertos tipos de conducta son causal de destitución por parte del Congreso. La ley que crea la Junta Nacional de Justicia sí tiene causales de vacancia del cargo, ¿eh? Y muy específicas. Por muerte, por renuncia, obviamente, pero también por una serie de actos que son actos contrarios a la ley y al debido proceso, ¿no? Por ejemplo, reunirme con los postulantes, pedirles cosas, etcétera, etcétera, que pueden configurar los delitos de colusión, concusión, peculado, etcétera. ¿Ok? Pero eso está en la ley. Las causales de vacancia de los miembros de la Junta están en la ley porque además vacan y esa vacancia se administra en la misma Junta. O sea que no es algo que no haya estado previsto, la inconducta funcional en el ámbito de la Junta. Lo que no se ha previsto es una destitución masiva por una inventada falta grave o causa grave que no está en la Constitución. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Lo primero que piden. Ustedes, el acto por el cual ordenan una investigación sumaria, ese acto es nulo, porque no existe procedimiento. Lo segundo que tiene el petitorio es declarar nulos todos los actos posteriores de investigación, porque emanan de un acto nulo y porque en sí mismos son nulos también. Entonces se está pidiendo las dos cosas. Muy bien. ¿Cuándo va a haber audiencia? El 24 de noviembre. Es decir, se ha admitido a trámite y la sala, es una sala conformada por 3. ¿Por qué va a sala? Porque cuando se demanda al Congreso en materias constitucionales, una acción de amparo, por ejemplo, se tiene que ir de frente a la sala superior. ¿Por qué? Porque tienen corona, porque ellos se han hecho su propia ley para que ellos y solo ellos, cuando se les demande a ellos, va de frente a la sala. ¿Qué tal? Lindos son, ¿no? Tienen su propio procurador, su propio auditor, su propio procedimiento, su propio presupuesto, su propia plata, es decir, y su propio despilfarro también, ¿no? Pero en fin. Entonces, la Corte, esta sala compuesta por 3 personas, por 3 jueces, les ha dicho a los que hacen la demanda, nos vemos el 24 de noviembre. ¿Qué pasa ese 24 de noviembre? Hay una audiencia única. Y luego,
porque esto es un tema de puro derecho, no hay que actuar pruebas. Luego, esa sala decide. Por supuesto, admitida la demanda, los peticionarios, los demandantes, pueden solicitar una medida cautelar a la sala. Normalmente las cautelares se dan en primera instancia, pero dado que la primera instancia es la sala tendría que tramitar una cautelar. ¿Qué buscaría la cautelar? Suspender la votación que quiere realizar el Congreso luego de que regrese la semana de representación, que es esta semana. Si hay pleno la próxima semana, jueves o viernes, se puede votar este tema. Por otro lado, se sospecha que no tienen los 87 votos y que por lo tanto no van a poder votar, porque no van a votar para perder. Entonces están en todas las negociaciones de conseguir cómo destituir a como dé lugar a estos rufianes de la Junta Nacional de Justicia. Y ya no saben qué excusa inventar. Realmente el tema de la violación de la Constitución con la edad de la señora Inés Tello ya da risa, de verdad. ¿Cómo pueden leer lo que no dice la Constitución? No dice que a los 78, a los 75 años cesas en el cargo. ¿Dónde dice eso? Yo tengo la Constitución en la mano y busco, ¿no? ¿Dónde está esto? Por Dios, de repente me he equivocado. No está acá, está en otra parte. No dice eso. No dice para nada. Dice que hay una edad para acceder al cargo. Entre 45, ¿no es cierto?, y 75 años. Tan es así que los accesitarios, hay dos que tienen 78 en este momento. Nadie se ha ocupado de destituirlos ni de vacarlos. En las causales de vacancia, que sí están en la ley, reitero, dice muerte, renuncia. No dice cumplir 75 años por ninguna parte, porque jamás fue el espíritu de la ley, ¿ok? Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, se requiere, les voy a leer el artículo completo, ser peruano de nacimiento. Eso es para acceder, pues. Ahora, nunca dejas de ser peruano de nacimiento, ¿no? Ser ciudadano en ejercicio. Ser mayor de 45 años y menor de 75 años y ser abogado. Con experiencia profesional no menor de 25 años y haber ejercido la cátedra universitaria, o haber ejercido la cátedra universitaria por no menos de 25 años o haber ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años. No tener sentencia condenatoria firme por delito doloso, tener reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos. Su función no debe incurrir en conflicto de intereses y es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada fuera del horario de trabajo, salvo la docencia universitaria. El 157, el que sigue, es: los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los 2/3 del número legal de miembros. ¿Ok? Pero está claro el 156, son una lista de requisitos para ser miembro, no para permanecer como miembro. Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere ser peruano, ser ciudadano, ser mayor de 45 y menor de 75 y ser abogado. Si quieren que se jubilen a los 75 años, lo tienes que poner en la norma. Y reitero, no es causal de vacancia, no está. Y ese es el argumento central. Ayer veía una entrevista que le hacían al ex miembro del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, que ya se atrevía a decir: la señora Inés Tello tiene que renunciar, pues, por decoro, ¿no? Que se aparte, y ahí ya salva la Junta. ¡Qué vergüenza! Ahí se nota que no tienen los votos, ¿no? Messía es muy cercano a varias bancadas. ¿Por qué va a renunciar la señora Inés Tello?
¿Ha cometido realmente una falta grave? ¿O su falta grave es investigar a la señora fiscal de la Nación? Porque a ella le han encargado que investigue a la señora fiscal de la Nación. No por 21 casos, como dice la fiscal de la Nación, porque 19 han sido archivados, sino por los que quedan, por los otros 3. Y sobre eso la fiscal de la Nación no quiere responder. También la Junta Nacional de Justicia ha respondido ya a la demanda competencial interpuesta por la señora fiscal de la Nación. Y con jurisprudencia anterior del Consejo Nacional de la Magistratura han señalado que jueces y fiscales sí están sujetos a control y fiscalización cuando los actos que realizan son arbitrarios dentro de la administración de la función fiscal o judicial. Es decir, el fiscal de la Nación no puede remover a todos los fiscales a su gusto, sino que tiene que tener fundamento. Y si no tiene fundamento y hay un conflicto de interés, porque mover a la jueza, a la fiscal que investiga a tu hermana, sí hay, ¿no es cierto?, un manifiesto conflicto de interés, tiene que responder por eso. Y no quiere responder por eso porque no puede responder por eso. No hay respuesta posible. Esa es la situación de la justicia en el Perú en estos días. Así estamos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos una buena noticia, pero Rosa María, reitero, sí, antes de pasar a otro tema, permíteme, hay alguna pregunta del público. Dice, se repite siempre que no es necesario que esté tipificado porque la Junta Nacional de Justicia está sujeta a control político. Y esto lo vienen repitiendo algunos bueno, congresistas y no supuestos sé dónde analistas. estudiaron, a ver, no sé dónde estudiaron derecho, ¿ya? Hay días que no me provoca contestar estas cosas porque me da entre pena y rabia. A ver, control político no significa control arbitrario, ¿ok? Esto es el mismo problema que había con la vacancia por incapacidad moral, que algunos decían, es un juicio político, o sea, lo votamos porque nos da la gana y tenemos 87 votos. Ese no es el mundo del derecho, ¿eh? Ese es el mundo de la dictadura, de la arbitrariedad. Es otro mundo. La ley no ampara el abuso del derecho, es un axioma, ¿no es cierto?, que está a la base del derecho. Yo no puedo ejecutar una acción que no tenga un fundamento jurídico cuando yo soy funcionario público. Si yo no estoy autorizada para hacerlo, no lo puedo hacer. El Congreso no está autorizado para destituir miembros de la Junta Nacional de Justicia inmotivadamente, incausadamente, porque dice causa grave, y si es causa, yo tengo que motivar la causa. Yo no puedo decir que tenemos 87 votos y los votamos, porque entonces lo que tú tienes es la tiranía de la mayoría, y la democracia es el gobierno de la mayoría con el respeto a la minoría que no ampara el abuso del derecho. Yo no sé dónde estudiaron derecho estas personas, de verdad, si es que estudiaron derecho o pasaron por una facultad, pero la facultad no pasó por ellos, ¿no? ¿A dónde les han enseñado que la ley ampara abusar? ¿A dónde les han enseñado que político quiere decir arbitrario? Político no quiere decir arbitrario. Yo puedo tener una ideología política, promover una visión de país política, por supuesto, diferente a mis colegas parlamentarios, por supuesto, pero eso no significa que yo y mis colegas parlamentarios tengamos autorizado el uso de la arbitrariedad. No hay arbitrariedad, no se admite la arbitrariedad. Por eso hay proceso, y por eso el proceso tiene que ser debido, porque es una garantía para el encausado. Si no tienes debido proceso, no tienes justicia. ¿Ok? Aquí no hay nada de tenemos los votos y entonces los sacamos. Yo he escuchado hace unos días también al congresista Edwin Martínez decir, sí, pero yo tengo otros argumentos para votarlos, ¿ah? No me gusta que los juicios contra los expresidentes vayan tan lentos. ¿Qué tendrá que ver la Junta Nacional de Justicia
con los juicios a los expresidentes. Absolutamente nada. Nada. A los actuales nada, porque la mayoría de los jueces y fiscales que están en estos casos vienen de muy atrás. Sus nombramientos no tienen nada que ver con esta Junta Nacional de Justicia. Además, pero en el supuesto negado que esta Junta Nacional de Justicia hubiese revisado los nombramientos, las ratificaciones, etcétera, etcétera, de todos los que están juzgando a los expresidentes, aún así, los poderes tienen independencia. Una vez que a mí me nombra la Junta y yo soy juez, yo tengo absoluta autonomía en mis decisiones jurisdiccionales. Pero una resolución que no es motivada es una resolución inconstitucional. Y lo mismo pasa para el Congreso. El Congreso tiene que motivar su voto, tiene que tener cada ley una exposición de motivos. No votamos lo que nos da la gana porque nos pusimos un grupo de acuerdo, somos mayoría, ¿qué importa cuáles son los motivos? No, estás obligado a motivar. Tienes que dar explicaciones. Y las verdaderas. Porque hay motivación que no es relevante. No me cae, pues no me gusta su cara. Eso no es una motivación. Y hay motivación que es relevante. Por ejemplo, cuando el Congreso destituye a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la motivación de la causa grave era relevante porque habían cometido delitos, como vender los puestos de juez y fiscal a través de la banda de los hermanitos. Eso es delictivo. ¿Es causal de falta grave? Por supuesto que es causal de falta grave. Y causal de vacancia en la misma ley. Así que nada. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Tenemos más cositas. El ex congresista de APP, hoy día es primera plana, en El Comercio, el señor Freddy Díaz, va a estar 9 meses más en la cárcel. ¿Ok? Está muy bien. Le dieron 9 meses de preventiva y le han dado 9 más de preventiva. Pero acá el tema central es que el señor Freddy Díaz tiene que pasar a juicio oral. O sea, si tú vas prolongando las prisiones preventivas y el sujeto nadie lo procesa y lo juzga, tarde o temprano la prisión preventiva va a terminar. La fiscalía ha pedido para este señor 20 años. ¿Qué hizo este señor? Violó a una trabajadora dentro de la oficina parlamentaria. La encerró, ella tuvo que pedir auxilio. Hay video del momento en que la rescatan. La trabajadora hizo, hay que decirlo, todo correcto, con mucho valor. Denunció de inmediato. Fue al Ministerio de la Mujer, a la Comisaría de Mujeres, pasó el peritaje. Está probado que fue intoxicada y luego violada. Probado. El señor Freddy Díaz desapareció porque el Congreso no hizo nada de forma inmediata y solo a insistencia de un grupo de mujeres parlamentarias, a mucha insistencia y escándalo público, el Congreso finalmente lo desaforó. Entonces, como tiene peligro procesal, ¿no es cierto?, porque tiene riesgo de fuga, han dicho que no, que se queda más tiempo. Dicen que el juicio se va a iniciar en febrero o marzo. La verdad es que tiene que iniciarse lo antes posible. No se puede mantener a la gente indefinidamente en prisión preventiva. Y la sanción correspondiente, cuando se imponga, ya tendrá él una condena firme y no podrá salir de la cárcel. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Muchas noticias complicadas, ¿no es cierto? En el mundo, pero antes de ir al mundo, terminemos con el Perú. El señor López Aliaga ha estado un poquito, ¿cómo decirles? Un poquito malcriado, ¿no? Primero porque ha habido una marcha muy grande de alcaldes de todo el país. Según la República, 1000 alcaldes han llegado de provincias para exigir más recursos por la recesión, por el niño, por muchas razones, ¿no? Y en vez de recibirlos y conversar con sus colegas, ¿no es cierto? Bueno, se ha dedicado a usar el Twitter para insultar. Entre otras de sus víctimas, esta vez me tocó a mí. Pasaron un pedazo de este programa editadito y el señor, pues, vocifera con mayúsculas, escribe con mayúsculas en Twitter, ¿no? Nadie le ha explicado que se ve mal. Escribir con mayúsculas es el equivalente a gritar.
¿no? Solamente las usas para hacer un énfasis, ¿no? Cuando pones un no, por ejemplo, y quieres que quede claro que es no, puedes usarlas, ¿no? El señor grita. Ayer insultó o anteayer insultó a Marcos Cifuentes, ahora me tocó a mí. Yo temprano esta mañana he colgado el acta, porque la tengo, esas cositas que uno tiene, el acta de el Consejo Provincial de Lima del año 2009. Es el, a ver, Municipalidad Metropolitana de Lima, acta número 026, sesión ordinaria del Consejo de fecha 25 de junio del año 2009. Luis Castañeda Locio era el alcalde y Rafael López Aliaga interviene como regidor y hace una alabanza a las grandes industrias de la construcción de Brasil, OAS, Odebrecht, Camargo, Queiroz Galvao, las 5 mejores. ¿Por qué? Porque él justifica plenamente, lleno de elogios, la contratación de la empresa OAS. Y se vota ese contrato y él vota a favor. A ese contrato me refería ayer. Él vota a favor después de esta alabanza a las constructoras brasileras. Él vota a favor, y no es mi culpa. Lo he colgado en Twitter, Consejo, ¿no es cierto?, Metropolitano de Lima, Municipalidad Metropolitana de Lima, acta número 026, sesión ordinaria del Consejo, de fecha 25 de junio de 2009. Página 15 y 16, ahora les puedo dar el folio exacto porque están foliadas, es la 17.000, un ratito por favor, están acá todo el acta completa, es un acta larga, ¿ya? Pero tiene 18 páginas, pero las páginas que nos interesan son la 15 y la 16. La página 1736, folio 375, este de acá. Folio 375. Y el señor López Aliaga, ¿no? Incluso cuando ya la regidora Norma Yarro le dice, regidor, tenemos una lista larga de oradores, sigue hablando, ¿ya? Dice que bueno, que las casas que se van a perjudicar por todo el tema de la expropiación que hay que hacer en el río Rímac, en realidad son casitas que normalmente se caen al río, además. Eso dice, ¿eh? Lamentablemente, ¿no? Hay que ponerles un precio, un valor para que salga todo bien, qué sé yo. Se pasa a votación y el señor vota a favor, porque es aprobado por mayoría, con las abstenciones de la regidora Glave y Oshiro Shiro. ¿Ok? Se declara de interés la iniciativa privada presentada por la empresa constructora OAS Limitada Matriz Brasil, denominada Vía Expresa Línea Amarilla, conforme a lo indicado en el anexo 1 que forma parte del presente acuerdo. ¿Ok? Artículo 2, los gastos debidamente sustentados que asciende la elaboración de la propuesta de la iniciativa privada Línea Expresa Amarilla son 1.000.000 de soles, los gastos, qué sé yo, dólares americanos, perdón, monto que no supere el 1% del valor de la obra. Ya está. Sale toda la copia del decreto supremo. Perdón, de la ordenanza. Él votó a favor. Él votó a favor. Y no solamente votó a favor, se deshizo en alabanzas al proyecto y a la extraordinaria gestión de la municipalidad que había examinado a la Comisión de Economía, que había examinado claramente el proyecto, y que además decía, y OAS está poniendo esta cantidad de dinero sin nada a cambio, repetía una y otra vez. Y decía, OAS es una de las 5 grandes, de las grandes empresas brasileras. Entonces insulta porque no tiene memoria. Yo lo único que digo es que cuando tú firmas un contrato, y en este caso de la iniciativa privada, debe ser aprobado por él. Cuando tú firmas un contrato, tienes que tener palabra, porque si no, no hay seguridad jurídica y nunca más nadie viene a invertir a tu país. Si una persona con la que tú has firmado un contrato incumple el contrato, viola el contrato, celebra el contrato con un vicio, tú puedes utilizar los mecanismos legales para impugnar ese contrato, para resolver ese contrato, para rescindir ese contrato, dependiendo de lo que haya ocurrido. Pero si no tienes ninguna causal de resolución, no puedes amenazar a los jueces, a los miembros de los tribunales arbitrales,
y no puedes tomar la justicia con tu mano. Eso es ilegal. Eso solamente se hace en gobiernos estatistas, ¿no? Socialistas, que López Aliaga repudia. Lo que ha mostrado frente al empresariado peruano es que este señor no respeta contratos. Yo no sé cómo ha hecho negocios y cómo ha hecho su fortuna. No lo sé, porque se necesita para hacer fortuna ser una persona de palabra y respetar contratos. El contrato que se firma con NOAS y con Odebrecht tiene evidentemente el vicio de la corrupción. Pagaron coimas en los dos casos. En un caso, a Jorge Castañeda Locio y su entorno, porque hay gente que ha confesado, hay colaboradores eficaces, ¿no es cierto? Y en el caso de Susana Villarán, a ella y a su entorno, porque también hay gente que ha confesado y hay colaboradores eficaces. Pero esos actos de corrupción no invalidan el contrato porque no hay forma de invalidarlo. Ya han llevado, pues sobre todo el de Rutas de Lima, a arbitraje 2 veces, lo hizo Jorge Muñoz. Trató de hacerlo, le dijeron el tribunal arbitral, mira, no hay causal, no se puede invalidar el contrato. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Negociar el contrato. Se niegan a negociar el contrato. Entonces, ¿qué va a pasar con Puente Piedra? Nada. Eso es lo peor. Nada. Una posición ilegal, ¿no? Inconstitucional, lo único que genera a la larga es que no pase nada. Y eso es lo que está pasando con la Municipalidad de Lima. Nada. Nada. Más que peleas por los nombres de los parques, ¿no? Ayer un grupo de militantes del Partido Aprista se presentaron en el Parque de la Cultura a protestar porque ya habían retirado hasta la placa de Luis Alberto Sánchez, porque, por lo que me han dicho. Una cosa de terror. Como decíamos ayer, y eso es lo que le molesta al alcalde. ¿Cómo va a comparar, pues, a Luis Alberto Sánchez con Luis Castañeda Locio en materia de cultura? Por Dios, Luis Castañeda Locio mandaba a pintar con brocha gorda, ¿no es cierto?, todos los murales que se pintaron en Lima. No se me ocurre alguien más anticultura. Ahí se les acabó la amistad. Ya no. O sea, con eso no te metes. Y por otro lado, el señor tiene que dar cuentas, pues. Hoy día en la Cerrona en la mañana han vuelto a contar el despilfarro en la Municipalidad de Lima que le financia los libros a un presentador de Willax que entrevista al señor alcalde. Y el señor alcalde ahora regala esos libros en las cárceles del Perú. 6.000 ejemplares del libro de Beto Ortiz, ¿no? De sus talleres de creación literaria, que está muy bien, que si quiere hacer su apostolado, Dios lo bendiga. Pero ¿por qué no tiene que pagar la Municipalidad de Lima? ¿No? Si quieres hacer apostolado, Dios bendito, que tanta gente que conocemos yo y Abel que trabaja en cárceles y lo hace muy bien, ¿eh? Pero que la Municipalidad de Lima les haya pagado algo alguna vez, no creo, ¿no? Y que el alcalde de Lima, en medio de esta ola de violencia y en medio de la recesión en la que estamos, regale 6.000 ejemplares de libros a los presos, raro, ¿no? Es muy importante mandar libros para los presos. Esta biblioteca que ustedes ven acá, varias veces he donado libros a las prisiones. Por supuesto, encantada de hacerlo, lo volvería a hacer cada vez que tengo un buen paquete, se hace una donación. Pero creo que en 2 oportunidades, 2 buenas limpiezas han terminado en distintos penales. Eso está muy bien. Hay que educar, etcétera. Pero tú no puedes tener un discurso tan anti, ¿no? Los criminales, necesitamos estado de emergencia, y luego dedicarte a la, no sé, pastoral en las cárceles, raro, ¿no? Raro, un poquito incongruente, por decirlo menos. Muy bien, vamos a hablar de economía el día de hoy. No sé si me ha pasado algún tema grande. No hay tanto tema grande hoy día, pero está así. Vamos a hablar de El del economía. señor Acuña, Rosa María, que ayer le ha Ay, echado el la culpa señor prácticamente al Acuña. jurado, no Sí, hacer sí, el... lo tengo mapeado. Tengo sus declaraciones para otro programa. Primero que no se le entiende muy bien qué dice, pero lo que dice es que él no puede filtrar a 300.000 militantes. Bueno, sería hora que comience a hacer un
saneamiento de su militancia, ¿no? Un jubileo y que vuelva a inscribir a todos. ¿Por qué? Porque lo que te pide la ley es tener 26.000 militantes, o sea, el 1% del padrón electoral, el 0,1, perdón, por ciento del padrón electoral, de militantes activos. O sea, gente que realmente es parte de tu organización. Y eso le permitiría filtrar un poquito, ¿no? A ver, el señor Santos Romero, Juan Santos Romero, había estado preso 12 años por terrorismo, imputado por el asesinato de 5 personas en Cajamarca. O sea, no es cualquier crimen. 5 asesinatos, luego de un juicio popular. Una atrocidad. Este hombre, Santos Romero, había entrado muy joven, a los 20 años, a militar en Sendero Luminoso y estuvo 12 años preso. Lo capturaron en el 93, aparentemente, los crímenes son del 92, y él es de la facción Proseguir, además, porque un grupo de senderistas se pliega a Ismael Guzmán y son los acuerdistas, los que quieren llegar a un acuerdo de paz. Esos ya no desarrollan ninguna actividad. Pero hay un grupo pequeño que se llama Proseguir, que se va al Brain, etcétera. Y este señor Santos Romero, según la DIRCOTE, tiene la misma metodología. Crear organismos generados con fachada de trabajo social y en esos organismos generados generar una prédica idéntica de apología a los actos de subversión. Eso es lo que la DIRCOTE ha establecido con esta ONG Voluntad Transformadora. Y el sujeto está en Trujillo, se han detenido a ese sujeto y a 6 personas más, casi todos en su entorno familiar, que están metidos en el mismo tema. Y nadie en Trujillo le pasó la voz a César Acuña. Es el gobernador de Trujillo, además, hombre, que conoce Trujillo como la palma de su mano. Es una ciudad grande, pero no tan grande, ¿no? La gente sabe qué hacen los vecinos. Y este señor se ha reinscrito varias veces en APP. No es que se inscribió una vez y nunca más se enteraron. Bueno, ayer lo excusaron, ¿no? Obviamente, espero que así sea. Eso habla bien del partido, pero la excusa de eso es culpa del Jurado Nacional de Elecciones, no, señor. Eso no es culpa del Jurado Nacional de Elecciones. Uno averigua, trata, ¿no? Hace el intento. Y digamos, una persona que ha estado 12 años preso con 5 asesinados, más o menos lo deberías tener en el radar. Es verdad que de acuerdo a nuestro Código Penal, cuando uno cumple completamente su condena, ya no tiene antecedentes penales. Entonces, pero si es un antecedente, no. Tú cumples tu condena, te has resocializado, has pagado, entonces ya no tienes antecedentes penales. Has pagado tus culpas frente a la sociedad, estás renacido, por ponerlo de alguna manera, resocializado. Entonces sí, encontrarte es difícil. Es difícil. Miren lo que pasó, por ejemplo, con Iber Maraví. Encontrar atestados, que así se llamaban antes, atestados de los 80 es bien difícil. Y lo encontraron. Estaba en un atestado de los 80. Pero en este caso, primero, el señor ha sido encarcelado en 2006. Es mucho más fácil a seguirle la pista. Y dos, como les digo, en Trujillo la gente más o menos se conoce, ¿no? Más o menos se conoce. Falta saber, en ese caso además, faltan datos, vamos a ver si se tiene más información. Obviamente la identidad de los niños tiene que estar absolutamente protegida, pero estos videos con niños implican una, a ver, aquiescencia de los padres, ¿no? Entonces la investigación podría ampliarse a qué sabían y qué no sabían los padres. Los padres pueden haber sido engañados, decir, vacaciones útiles, ¿no? Entonces tú matriculas a tu niño en vacaciones útiles, donde les van a enseñar, pues, oratoria, ¿no? Entonces van a aprender a hablar, ¿no? Sí, puede ser, unas vacaciones, y resulta que le están enseñando a hacer con el puño en alto viva el camarada Gonzalo, ¿no? Entonces, puede ser que los padres no lo sepan, pero debería también hacerse una investigación de qué tan lejos llegó esta organización, qué tanto penetró, ¿no?
a cuántos padres involucró, a cuántos niños involucró. Esperemos que la policía pueda hacer eso, más que por la persecución del delito contra el que hace apología del terrorismo, que eso ya está aprobado, la función preventiva. La función preventiva. Y ahí debería intervenir el MIDIS para saber qué ha pasado con estos niños, dónde están, quiénes son sus padres, a cuántos niños se llegó, cuál fue el nivel de penetración, qué tipo de actividades tenían, porque en este tipo de organizaciones de fachada normalmente tienes actividades segregadas, ¿no? Unas que parecen muy normales, ¿no? No sé, pintar, dibujar, lo que fuera, y otras para un grupo más reducido y seleccionado, donde sí haces la lavada de cerebro. Entonces, falta esa investigación, por cierto, que todavía no la conocemos. Muy bien, regresamos a la recesión, de donde todos queremos salir. Y vamos a conversar con el ministro Alonso Segura, que ha estado dando varias ideas sobre esto. La última vez que estuvimos juntos, le preguntábamos sobre el tema y nos dijo que técnicamente habían otras variables, además de no crecer, pero ahora el ministro de Economía ya nos dijo que efectivamente pues estamos en recesión y que es una situación muy difícil, dijo el viernes pasado, pero que vamos a salir con un crédito suplementario, cosa que dejó muy sorprendidos a los sobrevivientes de los 80. Vamos a la pausa, en nombre de los sobrevivientes de los 80, vamos a la pausa y regresamos con Alonso Segura. Vamos a la pausa, Rosa María, para volver y hablar de la recesión. Adelante. A pensar más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con el doctor Alonso Segura, ex ministro de Economía, para hablar de un tema que nos preocupa a todos los peruanos, la recesión que ha anunciado el ministro de Economía. Adelante, Rosa María. Así es, y acá decía los sobrevivientes de los 80, pero también los sobrevivientes de los 70, ¿sabes? Porque en los 70 hubo recesión, y hubo una recesión también en el año 90, 98, sobre todo el 98, que fue muy fuerte. Pero los que han nacido en los 90 y en los 2000 no tienen la más remota idea de lo que estamos hablando. Así que para eso hemos invitado a Alonso Segura. Muy bien, expliquemos qué cosa es una recesión. Para empezar por los términos más simples. Buenos días, Rosa María, gracias por la invitación. Una recesión, la definición más simple es una contracción de actividad económica, ¿no? Por un periodo determinado, mínimo 6 meses. Esa es la definición más sencilla. Hay algunos países que utilizan unas definiciones más complejas, pero esa no es la que usa el Perú porque requiere, ¿cómo decirlo?, un comité especial de gente experta que Perú no tiene. Entonces, es la definición estándar, ¿no? En realidad se han bebido alguna recesión, pero por razones distintas. La pandemia generó una recesión, ¿no? La crisis financiera del 2008-2009 fue muy cortita, el año se creció, pero hubo 6 meses de contracción, técnicamente fue una recesión, ¿no? Pero es cierto, una recesión por razones económicas, digamos, la última ha sido, que se compare con lo que vamos a vivir, ha sido el año 98, probablemente hace 25 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que las personas comunes y corrientes ven en época de recesión? ¿Cuáles son las consecuencias de una recesión? Eh, lo que gatilla una recesión es que hay contracción o una desaceleración muy severa de ciertos comportamientos de agentes económicos. Por ejemplo, en este caso, inversión privada se está cayendo a ritmo de más de 5% anual, ¿no? Consumo privado, que es lo más grande en la economía, estaba hace año y medio en casi 6% y ya está prácticamente en cero, ¿no? O sea, los hogares están consumiendo ya casi menos que hace un año, ¿no? Entonces, este tipo de comportamientos lo que hace es que el PBI se contraiga. Ahora, ¿qué pasa cuando el PBI se contrae? Básicamente, muchas cosas, pero dos o tres principales. Hay menos oportunidades de empleo, hay menos empleos buenos,
hay menor crecimiento de ingresos, porque hay mucha gente persiguiendo los pocos puestos de trabajo que se abren, ¿no? Hay menos ventas de las empresas en general, algunos sectores más que otros, ¿no? Entonces esto afecta la capacidad de generar ingresos de los hogares, ¿no? Obviamente tiene otras manifestaciones, como por ejemplo que la pobreza aumente, ¿no? Y es lo que vamos a ver, al igual que el año pasado, cuando salgan las cifras de este año, la pobreza va a aumentar, ¿no? Entonces, Claro, como la economía pues no puede generar suficiente actividad para que los peruanos mantengan claro. sus ingresos, sus Ahora, ventas, etcétera, ¿no? ¿por qué ha pasado esto? La pandemia entendemos por qué pasó. Nos encerraron, no trabajas, no produces. Ujú. Ok, nos desencierran, comenzamos a trabajar, producimos, salimos. ¿Por qué ha pasado esto? Hay distintos factores. Uno, que es el que aduce el gobierno como la causa principal, que es una causa relevante, pero no la principal, es algunos choques temporales, situaciones temporales que después se van a revertir. Las manifestaciones de inicios de año que paralizaron una buena parte de la economía y afectaron con un carácter más permanente algunas actividades. Por ejemplo, si tiene un negocio y no pude producir casi esos 45 días, 2 meses, 3 meses, ahí te genera 3 meses de fuerte contracción. Pero además, si mi negocio quebró, ya no puedo, Ya ya no no hay. puedo producir hacia adelante, ¿no? Ese tipo de cosas. Uno, dos, factores climáticos, el niño costero, el yaku, el ciclón Yaku, etcétera, han hecho que ciertos sectores como pesca en particular y agricultura se contraigan severamente. Pesca es muy severo, aunque es chiquito en la Ujú. economía, y agricultura también ha afectado tanto, o sea, el cambio de clima lo que ha hecho es que muchos cultivos pierdan productividad, no produzcan, se retrasen, produzcan menos, entonces ha hecho No hay eso, ¿no? floración, como decían con los limones, no hay floración. Exacto, no hay floración. Entonces, también que no se ha abonado por lo que sabemos que el gobierno fue incapaz el Castillo de adquirir fertilizantes, entonces eso sumado a menos fertilización es menos productividad, menos producción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso afectó. Pero la otra parte es, digamos, para combatir la inflación, como hay inflación, primero, el ingreso de los hogares se resiente, Claro. es menor, tiene menor capacidad de compra, ¿no? El Banco Central, como otros bancos centrales, sube la tasa de interés, el costo del crédito aumenta para tratar de contener la inflación, pero eso rebota en menor crecimiento económico, ¿de acuerdo? Son algunas de las variables, pero lo otro y que es muy importante es que esto se veía venir, o sea, el enfriamiento empieza mucho antes de las protestas, etcétera, viene desde el segundo trimestre del año pasado, que Claro. comienza todo a aterrizar, ¿no? A Cuando, descender. cuando, Eh, digamos, el triunfo de Castillo, digamos que fue un susto muy grande. Nosotros decíamos, esto es el hambre, veíamos el programa de Franque, no de Franque, sino de Ibrahim Cerrón. En realidad, Franque trató de calmar al país y el nombramiento de Julio Velarde calmó un tanto al país porque parecía que no estaban tan locos, ¿no es cierto? Entonces el 21 se pudo pasar, pero ya el 22, eh, la situación del país, ¿no? Política era tan incierta y tan inestable que muchas inversiones se retrajeron, sobre todo porque había la discusión permanente sobre el capítulo económico de la Constitución, que es la única garantía de seguridad jurídica que tiene la inversión privada extranjera. Entonces tú le cambias eso y se acabó la inversión privada extranjera. esa es la otra parte a la que iba a entrar, que era el otro gran problema es generado domésticamente, ¿no? Y es este clima de incertidumbre y deterioro de institucionalidad por las acciones de la clase política en el Perú, ¿no? Las expectativas empresariales que las mide el Banco Central, que es un indicador anticipado de cómo se va a comportar la inversión privada, que es la principal generadora de empleo en el país. Y por inversión privada no solo nos referimos a los grandes o los extranjeros, ¿ah? No, Es la MIPE que junta su capital y hace su negocio y se autoemplea o emplea un par de trabajadoras de manera informal, es su inversión también. ¿Ok? Entonces, estas expectativas empresariales están más o menos 30 meses de contracción, algo que nunca ocurrió desde que las medimos. Entonces, esa contaminación del ánimo de las personas y de las empresas hace que retraigan las empresas la inversión y las personas su consumo, además de todo lo que ya mencioné, ¿no? La confianza del consumidor también está en terreno negativo. Eso responde a esta parte, pero también a la subida de inflación, etcétera. Entonces,
En ese ambiente tan negativo del cual no hemos podido salir, tras salir del gobierno Castillo, no se ha podido salir de esto, ha hecho pues que se retroalimente este círculo vicioso de retraigo, no tomo decisiones mediano a largo plazo, no tengo claridad. Entonces, es una mezcla de factores, pero fundamentalmente la parte que es imputable a nosotros es esa, de que no hemos sabido como país, la clase política en realidad, con todas las decisiones que toma, genera inestabilidad, decisiones populistas, clientelistas, distorsionantes, genera incertidumbre y eso hace que los hogares, las empresas se retraigan, ¿no? Ah, Mira, este es un año que no es un mal año de crecimiento global. De hecho, economías emergentes como Perú, digamos, de ingreso medio, etcétera, tienen un buen año de crecimiento. El problema es Perú. Perú, este va a ser el tercer año de los últimos cuatro que crece menos que el promedio de América Latina. Y América Latina es la región del mundo que menos crece. 20 de los últimos 25 años, ¿ah? Iba incluido este año. No sé si Europa emergente por la guerra que tiene encima crezca un poco menos. Entonces estamos creciendo menos que los últimos de la fila. Entonces, cuando hablamos de estabilidad macro, fortaleza macro, en realidad Perú ya perdió un pilar importante de esa fortaleza macro, que es la capacidad de crecer más que el resto. Y que ah. si bien no es todo, es indispensable para generar bienestar. Si no creces, no generas, digamos, riqueza para poder distribuir. Entonces, Perú ya es una Ahora, economía de crecimiento bajo, medio bajo, a ¿no? ver, Sí. esto a mí me hace recordar mucho a los 80 porque yo recuerdo en los 80 salían los mejores economistas del país, decían exactamente lo que estás diciendo, pero el gobierno no hacía nada. Entonces, esta es la desesperación. Todos sabemos de qué nos estamos muriendo y sabemos cuál es la cura, porque en este caso sabemos cuál es la cura, pero el gobierno no está haciendo las cosas que pueden curar al país. O sea, ¿cuál es la cura acá? ¿Qué es lo que hay que hacer para que la gente tenga más confianza? Sí, lo primero es sí poner una, tampoco asustar a la gente, ¿no? Esto no es los 80, ¿no? Los 80 Perú era Venezuela, digamos, lo que No, hoy es yo sé Venezuela, que no en ¿no? los 80. Ya, Yo me eso no es río así, ¿no? porque Bro? Sí. están todos muy asustados y digo, pero nosotros somos los sobrevivientes de los 80, ¿qué nos vamos a asustar, no? Pero sí, En o los sea, 80 la gracias a economía se contrajo más de 20%, tres no, años sí, consecutivos. O sea, el acumulado fue más de 20 y tantos por ciento. Ahora la economía se va a contraer pues medio punto, un punto. O sea, claro, no es lo mismo, ¿de acuerdo? pero, Pero lo pero cierto, sí, sí, pero sí arroja a la gente al exterior, o sea, el año pasado sí, se fueron claro. 400.000 y este año también se van a ir, Ven para acá, ven para ¿no? acá. Sí. No vamos a sacar, felizmente el gato no es negro, gracias a Dios. No, el negro está por allá, ahorita Ay, sube. Dios mío, no me lo traen el gato negro. Bueno, Sí, el tema es, el problema es, como dije, hay mucha inestabilidad, mucha incertidumbre sobre, primero la Constitución, yo creo que un poco más de tranquilidad sobre eso, después cuánto dura el gobierno, si hay elecciones anticipadas, todos se quieren quedar, pero en realidad ni el gobierno ni el Congreso están tomando decisiones de largo plazo, decisiones que digan, miren, el Perú va por esta senda. Todo no, lo que hacen, casi todo lo que hacen es o contrarreformas, muchas de parte del Congreso, por ejemplo, y el Ejecutivo muchas veces no dice nada, o medidas parches temporales. Eso del crédito suplementario, ahí se equivoca el ministro de Economía. Este va a ser, creo, el cuarto crédito suplementario en el año, pero son medidas bastante clientelistas. Si tú ves este crédito suplementario, le van a repartir bonos a gran parte del sector público. Si tú estás en este sector, 250 soles, en este 600, en este 450, en este, eso te va a generar un impulso temporal de consumo probablemente en noviembre, diciembre, y se apagó. Y ojo que comprometiendo las reglas fiscales porque están en riesgo de incumplirlas. Entonces, si tú la terminas incumpliendo por factores impredecibles que no son, porque niños lo saben desde hace muchísimos meses, simplemente regalando plata por enésima vez, y no es precisamente los funcionarios públicos no son pobres, digamos, ¿no? Entonces, está bien que lo hagas en una situación que es imprevista y cuando tienes espacio fiscal, la no pandemia, cuando ya punto. estás, exacto, no cuando Además, ya a estás ver, en una situación de presión fiscal, ¿no? Esa desde los plata deberían 90, usarla más bien para diseñar buena política social, por ejemplo, claro, focalizada, etcétera, así es, ¿no? desde los 90 no se regala plata, si no es en programas sociales absolutamente focalizados, fue algo que aprendimos, no subsidiamos, como hacen los argentinos, por ejemplo, justamente porque la caja fiscal no tiene cómo. Entonces, la solución no es regalar plata.
La solución es generar trabajo, generar empleo. Exacto. Y eso Eso es es lo que sabe inversión, todo el ¿no? mundo, eso lo aprendimos con sangre, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo el Estado peruano para generar empleo en el Perú? Y ahí está la parte que lamentablemente no lo suficiente, ¿no? Creo que lo único que más o menos camina es esta agenda de diversificación productiva de mesas ejecutivas que trabajan de la mano del sector público y privado en identificar trabas a, digamos, a la Claro, inversión, a la generación económica, etcétera, pero digamos, no pueden ser el llanero solitario, ¿no? Los sectores no están acompañando al MEF. O sea, tú ves mucha pasividad del a ver, por gabinete en su ejemplo, conjunto, ¿no? energía, vamos a poner un ejemplo, energía y minas. Siendo minas el motor, ¿no?, del desarrollo peruano. El señor ministro de Economía ha dicho que hay 12.000 millones de dólares en proyectos de inversión. Me imagino que algunos mineros, pero no han anunciado ninguno. No hay, o sea, hay mucho más en realidad en el tubo que está aguantado, porque los precios del cobre de mediano plazo, pues, hoy día, pero además de mediano plazo, se percibe que son buenos por la transformación verde, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema, que es como que la inercia los lleva como si estuviera la economía creciendo pues al 4% y la economía está en negativo. Y no ves la sensación de urgencia, es decir, ¿qué podemos hacer para, más allá de pedir plata para hacer gasto público que no te va a solucionar el problema, para generar condiciones para inversión privada, ¿no? Claro, sales Entonces, a relatar todo, o sea, sales a decir, bueno, tenemos estos 16 proyectos mineros que ya están en estudio, o sea, ¿quién quiere invertir en el Perú? y tienen que hacer una lista corta de grandes proyectos. Hay algunos que están caminando, ¿no? Que son privados, básicamente público-privados, pero que están en manos de privados, el aeropuerto Jorge Chávez, el puerto Chancay, etcétera. Asegurarse de que no tengan impedimentos para invertir. Obviamente tampoco se trata de que se incumplan legislación importante, ¿no? No, no, cumpliendo toda Normativa, la pero legislación. la que es burocrática, etcétera, de trámites, demoras, deben tener equipos de causa ahí, ¿no? Pero deberían identificar algunos proyectos, tanto privados, mineros en particular, como público-privados, de APPs que están ya adjudicados, pero caminan muy lento, y ponerles equipos dedicados para poder anunciar se están reactivando, se están lanzando, algún proyecto minero nuevo. Entonces, acá no se trata de anuncios porque te anuncian, sí, va a subir tal, 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 va a No, haber no, tanta no, no. inversión, y no hay consistencia. Entonces, la verdad que necesitan algunos buenos anuncios que muevan la aguja, que te digan, este proyecto de 2.000 millones de dólares, ya, ahora sí camina, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Hay Y otra los parte, proyectos protección de existen, vulnerables, ¿ah? sí. Gracias a Dios existen. Sí, hay errores. El otro día el presidente del Consejo Fiscal, yo soy miembro también, Carlos Oliva mencionó, por ejemplo, la agenda laboral, esta agenda 19 de la época de Castillo, bueno, pues debían desmantelarla toda, o sea, ese es un desastre, ¿no? Claro, Entonces, pero tienen que comenzar a decir, ok, pídele a un gobierno débil como este que haga una reforma pero, laboral de pero verdad. que algunas de esas, o sea, el tema es, dicen, yo no puedo hacer nada, bueno, si no puedo hacer nada, entonces, ¿Para qué ¿en dónde gobiernas? Claro, estamos? ¿para qué Exacto, o sea, gobiernas? gobernar significa hago cosas, ¿no? Hago cosas buenas, no es que hago cosas clientelistas, populistas, que no te mueven la aguja, que te hacen retroceder, ¿no? Entonces tienen que identificar también algunas cosas de contrarreformas, que hay muchísimas de los últimos años, ¿no? Particularmente los dos, pero un poco más, y decir, bueno, acá cambiemos esto, negociemos políticamente con el Congreso, debemos ser parte del Ejecutivo y que se hagan algo, ¿no? O sea, el Congreso es lo mismo, o sea, acá son corresponsables, ojo, no es gobierno, es Congreso también. No, y Y alcaldes, Congreso es, ¿no? congresos, Alcaldes, gobernadores alcaldes, regionales, ¿no? gobernadores, o sea, a ver, no puede ser que el alcalde de Lima no reconozca un contrato, por el amor de Dios, ¿cómo cree que no va a haber, o sea, cómo va a haber seguridad jurídica si el alcalde de Lima no reconoce un contrato? Es una Sí, claro. barbaridad. Y que su Entonces, única esa respuesta es, contaminación, todos los que me critican son corruptos porque son amigos de Odebrecht, por el amor de Dios, o sea, sí, ahora, para que no se quede tan deprimida la gente tampoco, Rosa María, las recesiones, acá está el negro, ahí te pucha, Dios mío, llévate eso. este es negro. Las recesiones son como los corchos que metes bajo el agua, ¿ya? Por alguna razón se hunde Ya, y ahí, y entonces sale a flote. Salvo cuando hay distorsiones muy severas, como el caso de Venezuela, Perú en los 80, ¿no? Que en realidad exacerbas condiciones de política pública esa recesión. Ahora no están haciendo cosas para, digamos, ayudarte a salir realmente, claro, pero pero si los tienes la fundamentos expectativa, económicos para no son buenos. claro, pero si tienes la expectativa de un niño de enero, febrero y marzo, donde no va a crecer la agricultura, no va a haber pesca,
dos sectores sensibles afuera, donde tienes trabas al comercio por todo lo que es destrucción de vías, ¿ok? Sí, vas a Ese tener es un una punto afectación. importante, ¿ah? Hay un punto importante ahí. El efecto niño por producción, ya como se dio este año tan fuerte, por ejemplo, en pesca, el siguiente año ya tienes base cero, o sea, no te Claro. afecta, Ah, bueno, pero en agricultura siempre podría. Pero hay un punto importante, entonces después retomo la otra idea, pero el niño es una variable que sabemos, es una situación que viene hace meses, no es como el niño que me tocó a mí, que parecía que venía, que salió de improviso en septiembre, tuvimos que hacer de emergencia, y llegó un año después, ¿ok? Esto lo sabemos desde inicios de año, de marzo creo, la posibilidad de que venga un niño global fuerte o extraordinario, pero la preparación no ha caminado. Entonces, el impacto económico del niño, independientemente de lo que se dé, se amplifica si es que tú no haces la prevención. Por ejemplo, en aquel entonces, ¿qué hicimos? Unos ejemplos. Más de 100 puentes plegables o Baileys ya he distribuidos preguntado por varias toda la veces por los costa. puentes Bailey. Nadie me Ya, habla de los puentes Bailey, ¿ya? porque no se han preparado. Entonces, ¿qué hacías? El tío se llevaba el puente y tenías un puente a 30 kilómetros y lo ponías en cuestión de 2, 3 días y reconectabas. No tienes el puente y no conectas probablemente en meses. Entonces, el impacto económico se amplifica. Las mallas geodinámicas en las quebradas, que aguantaban toneladas, toneladas de miles de toneladas de piedras. Entonces, no mata a la gente y no destruye las viviendas, las fábricas, los negocios, no solamente discurre el agua. Cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, el limpiar los cauces de los ríos, encofrarlos. El río Piura, el año antes de que nosotros hiciéramos esto, creo que hubo 300, 400 metros cúbicos por segundo y se desbordó. Para que se desborde en 2017 tuvo que pasar 2000 metros cúbicos por segundo. Si Ya. no se hacía ese trabajo, Piura desaparecía. Entonces, la pregunta es, ¿qué están haciendo de prevención para evitar, si es que llega un niño fuerte al escenario, que haya una calamidad realmente, ¿no? Pues es otra pregunta para el gobierno, ¿no? Ahora, eh, la economía tiene lo que se llama estabilizadores automáticos, variables que se autoajustan. Entonces, naturalmente, si no hacen, digamos, las cosas todas de cabeza, la economía debería rebotar el siguiente año. Y por otras razones, tasa de interés más baja, ya no hay tanto efecto negativo por pesca y otros sectores, recuperación parcial de expectativas y una serie de cosas, ¿ok? Entonces, la economía debería recuperarse, ¿no? Lo que me preocupa a mí y a muchos otros economistas en realidad es que primero, a qué velocidad te recuperas y a dónde vas a estabilizarte? La economía peruana tiene una tasa de capacidad de crecimiento ya muy baja y está cada vez más baja. Es decir, ok, me recupero, pero crezco al 2. Y si crecemos al 2, 2,5, como velocidad Es, es- crucero, es como no eso no es crecer. suficiente. Eso no es suficiente para reducir pobreza, para crecimiento de clases medias, etcétera. Entonces, y esa es la realidad del Perú ya hoy día. Entonces, si no tomas decisiones de política pública, acompañando al sector privado para atraer inversión, generar buen empleo, buena calidad de empleo, etcétera, te vas a quedar no solo estancado ahí, sino cada año creciendo inclusive menos. Olvídate porque tienes vientos en contra, simplemente porque es tu velocidad natural. O sea, tu carro ya no puede ir a 150 kilómetros por hora. Ahorita ya Claro, puede ir a 70. Y si sigues claro, así, después va a poder ir a 50 nada más. claro. Pero hay, por ejemplo, sectores intensivos en mano de obra que son bien útiles para salir de recesión, ¿no? Construcción civil y turismo y anexos, ¿no? En construcción civil, la cosa anda bien, bien parada, por lo menos por lo que te dice todo el mundo, pero el turismo ya es un desastre total. O sea, Sí. está golpeadísimo, pero golpeadísimo, y ahí sí necesitas una política de promoción del Estado peruano del destino, porque si no, la gente sigue creyendo que en las calles se están agarrando a balazos o que hay una delincuencia horrorosa. Y sale, ¿no? Una encuesta mundial y Lima resulta ser, ¿no? Más peligrosa que Tijuana. Entonces, ¿cómo haces para promover destinos a Perú? De eso viven millones de peruanos. Sí, claro, ese era uno de los sectores que se identificó como de gran potencial en diversificación productiva, sectores digamos, generaban mucho menos empleo, mucho menos actividad económica de lo que deberían por la riqueza cultural, la riqueza Claro, turística del Perú, ¿no? Este, y sí, de nuevo, hay medidas específicas del sector turismo que supongo se pueden tomar hacer campañas de promoción de destinos de Perú, etcétera, pero hay otras que requieren una labor conjunta de gobierno, como dice, seguridad ciudadana, conectividad, etcétera. Se golpeó mucho el turismo, no solo por la pandemia, como en todos lados, se golpeó después también por las protestas, recuerda,
¿no? Claro, Entonces, y eso no se olvida, ¿no? O sea, los turistas les cancelaron viajes a todos los principales destinos claro. turísticos del Perú, entonces eso te genera un Pero, daño, en pero, su momento pero yo lo digamos, dije acá también, Alonso, en ese es todas cuasi permanente, partes, ¿no? claro, en todas partes del mundo hay huelgas, en todas partes del mundo hay disturbios. Esto una huelga de maleteros en París, ¿no? O sea, Mm, pasa, ¿ya? Pero, huelga de taxistas en París, no se imagina, pasa. Pero, los países son capaces de decir, sí, hubo una huelga, eso ya acabó, y ahora el destino es seguro y los turistas vienen, ujú. ¿ok? Lo que pasa es que si el país sigue diciendo que acá no se puede venir, entonces no va a venir nadie. Ese es el Claro, problema. no, pero por lo mismo, ¿no? No hay, no hay esta, digamos, hay algunas cosas que son más difíciles de atacar, lo que tú dices, seguridad ciudadana, ¿no? Que es un problema que ocurre en Perú, ocurre en otros lados, pero está siendo bastante álgido, ¿no? No es claro que haya una estrategia Ese es el funcional de problema. seguridad ciudadana, sí. Eh, pero tampoco es claro que haya una articulación entre cultura y sector turismo, por ejemplo, porque gran parte del turismo de Perú no es un turismo, no sé, pues playero, No, es un turismo cultural, ¿no? Que involucra sitios arqueológicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo potencio eso? Yo no tengo todas las respuestas, tampoco no las de corto plazo, pero lo que es claro es que no se está haciendo todo el esfuerzo para poder recuperar los turistas que perdió Perú, ¿no? Como bien dices. Construcción es un caso un poco distinto, porque en realidad lo que hubo fue, con la pandemia no se construyeron cosas, hubo un embalse. Entonces, el año pasado, como que todo se exacto. desembalsó y fue año récord histórico de construcción. Entonces, este año la construcción es más baja, ¿no? Se está cayendo, pero en realidad sería el segundo año de mayor construcción en el Perú. O sea, no es que es terrible, pero igual tienes que ver las condiciones para que esto se recupere ya el 2024, ¿no? Inversión pública venía bien la primera mitad del año y los últimos meses ha ido muy mal también, ¿no? La pregunta es qué están haciendo para tratar de que la inversión pública camine. Es más eficaz finalmente que dar bonos, ¿no? Que es muy, efecto muy, Claro, muy temporal, por ¿no? lo menos que la inversión pública se vaya en infraestructura, por último, ¿no es cierto? Sí. Que se vaya todo lo que es construcción civil, pero Pero si no hay... pero la visión esta de que un crédito suplementario, el enésimo del año, nos va a sacar de la recesión, ahí sí el ministro de Economía No, es que lo dijo creo para que que le por tratar... aprueben su crédito, lo dijo para que le aprueben su Sí, crédito de ese crédito suplementario. suplementario debían descafeinarlo para empezar, o sea, de nuevo, hay ocasiones, inclusive cuando yo estuve, hay un choque visto que hay M3 primas, que sobre el Claro, cierre de año, pero con espacio fiscal dijimos, inyectemos bonos al sector público para que haya más consumo. O sea, no es que la medida sea mala per se, el problema es cuando es tu enésimo crédito suplementario, estás en riesgo de incumplir la regla fiscal. El problema es el sector privado, no es el sector público, utiliza el dinero de una manera más inteligente, digamos, y no clientelista ese cierre de año donde reparto bonos a todo el mundo, ¿no? claro, Eso no va a solucionar los problemas del país. Y ya la clasificadora riesgo, una de ellas, ayer Fitch, felizmente no nos bajó la calificación crediticia, pero nos mantuvo la perspectiva negativa, lo cual sugiere que de nuevo en los próximos 12 meses siguen considerando bajarnos. Eso sí, sí preocupa. ¿Por qué? Porque Perú está en el penúltimo peldaño de lo que se llama grado de inversión. O sea que eres un país que es atractivo para la inversión. Pero recordemos, y eso es lo que a veces no se dice mucho, lo dijo también Carlos Olivo otro día en una entrevista, que las empresas peruanas normalmente, en general las empresas ponen un peldaño debajo del gobierno, del soberano. Si el Perú lo bajan y se va al último peldaño, está en la cuerda floja, pero el sector privado ya se queda en grado especulativo, grado basura, con lo claro. cual sus costos de endeudarse suben significativamente. Entonces, no podemos permitir que pase, que nos hagan una rebaja. Y estamos en constante observación y gran parte de los argumentos que están usando es un fuerte debilitamiento de los motores de crecimiento y segundo, debilitamiento nacional y todo el lío político, digamos, de contrarreforma que Claro. hay. Entonces, es un daño autoinfligido de nuestra clase política hacia todos los peruanos. Bueno, es que Y es muy parecen no difícil, entenderlo, siguen con lo claro, mismo. claro, es muy difícil explicar afuera que en los últimos 5 años hemos tenido 5 presidentes. Sí, claro. ¿No? Somos un poco la burla, ¿no? Del mundo, porque además cuando sacan mapas de América Latina tratan de explicar qué cosa está a la izquierda, a la derecha, a nosotros nos ponen un signo de interrogación encima, porque dicen, nunca se sabe, porque todos los años cambian No, de presidente. lo que yo a veces cuando voy a algún evento en el exterior y me pregunto, bueno, ¿cuándo fuiste ministro? Entonces yo les digo, ya casi, casi, casi es tragicomedia, le digo,
a ver, después de mí van 12 ministros de Economía. ¿Hace cuánto tiempo crees que fui ministro? Y creen que fui ministro pues cuando estaba en la universidad. Claro, Porque si no puedes haber sido ministro hace 7 años, debe haber sido ministro hace 17 años. ¿No? Dicen, oye, qué joven debe haber sido ministro a los 30, ¿no? 12 ministros de Economía. No Si esa es puedes, la y única así en razón otras por la cual, carteras. Entonces, ¿cómo planteas? El sector privado está tratando de encontrar solución a algún problema y cambian de ministro, y cambia alta dirección, y viene el siguiente. Están tratando, y de nuevo, vuelve a empezar. Funcionarios que tienen natural aversión a veces a firmar, dicen, esto es más complicado, un poco no hago nada, porque igual total ya en unos meses se van, y la verdad es que esa es la evidencia que les da la razón, en unos meses se va, pues, y el no, y siguiente además, vendrá con otras ideas, yo digo, de nada camino. este ministro no sabe qué hacer, ¿no? Y la pregunta es, ¿el ministro debería irse o ya se han ido tantos que da lo mismo? Mira, primero yo no soy partidario como he sido ministro de Economía, de pedir cabezas de ministro de Economía, ¿no? Pero digamos, de lo que hemos conversado, y yo creo que ha habido errores del Ministerio de Economía, sí, pero el problema no es del Ministerio de Economía, es un problema de gobierno, de Congreso, o sea, de toda la clase gobernante en el país en este momento. Entonces, si tú cambias el Ministro de Economía, muy Ah, probablemente vas a tener los mismos problemas, porque no tienen suficiente campo de maniobra, no tienen el apoyo del resto del gobierno, el Congreso aprueba cosas que son distorsionantes, entonces lo que necesitas es que la clase política en su conjunto se ponga y diga, ok, dejémonos de aprobar proyectos contra la opinión del Banco Central, de Superintendencia de sí, pero ¿sabes Bancas, qué pasa? Claro, lo que me parece a mí es que como, sí, hay populismo y clientelismo, está clarísimo, pero que también se les han agotado las ideas. O sea, no se ha normalmente, agotado, pero se ha agotado como gobierno. Entonces, ¿qué te garantiza que tú vas a tener a alguien que tenga suficiente buenas ideas y tenga el acompañamiento para poder implementarlas? Entonces, podrías terminar inclusive peor de lo que estás. Entonces, yo creo que en este momento simplemente ser un cambio de ministro es un cambio de figuritas, ¿no? Y comienza de nuevo, empieza de nuevo. En realidad tiene que asumir su responsabilidad el gobierno como un todo y el Congreso también en todo lo que le toca y decir, bueno, tenemos que trabajar, tenemos que cambiar de agenda, tenemos que cambiar y tenemos que generar algún plan que genere un choque de si confianza, un Dina, shock de si inversión, Dina etcétera, ¿no? Boluarte, si Dina Boluarte, por, no sé, un milagro, se despierta en la mañana y dice, esto no da más. O sea, yo iba a estar en un gobierno de transición 6 meses y resulta que me estoy quedando 2 años y medio, el país no crece, el Congreso hace lo que le da la gana, renuncio y nos vamos a elecciones generales. ¿Eso le haría más daño a la economía? Chile va a hacer daño en el corto plazo. Yo creo que le va a hacer Pero en el daño largo porque va a plazo haber, tal vez no. es que va a depender de tu resultado. ¿Cuál es el problema ahí también? El problema que a ver, están haciendo mucha cosa institucionalmente cuestionable, que es la que a mí me preocupa también, ¿no? Pero el tema es, si vamos a elegir de la misma clase política, ¿qué te garantiza que el siguiente no sea Peor. un castillo de izquierda, un castillo de derecha, un poco más de lo mismo, un Congreso igual de fraccionado, igual de clientelista? Entonces, en realidad, yo creo que es con lo que hay ahorita, que se dejen de tomar decisiones contra opinión de entes técnicos sistemáticamente, inconstitucionales, etcétera, del Congreso, el Ejecutivo que piense un poquito más allá de sobrevivir y los sectores tengan, digamos, un carácter de sanción de urgencia y hagan una agenda que genere confianza en el sector privado, trabajando en la mano con sectores, ¿no? Oye, okay, ¿dónde están tus problemas? Algunos proyectos que lo hagan destrabar o lanzar grandes, que digan, oye, sí, se está comenzando a mover la aguja, proteger vulnerables, importante, en vez de estar regalando bonos, simplemente decir cómo mis programas sociales, ahora que tengo pobreza urbana, cambian para proteger a los pobres urbanos. Que no es simplemente decir más bonos o un juntos Ah, urbano, no va por ahí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que tendrían que comenzar a pensar en implementar, ¿de acuerdo? Eh, confiar, y ahí sí te digo confiar, rezar, orar todos los peruanos, porque cuando venga la siguiente elección tengamos algún outsider, porque la clase política actual no creo que puedan tener algún candidato, ojalá me equivoque. Alguien que tenga las ideas claras, tenga un buen equipo de trabajo y tenga una mayoría razonable en Congreso, como para poder ahí sí decir, tengo que corregir todo lo hecho mal en los últimos años, ¿no? ¿qué cosa, Y además de tenga lo ideas laboral, frescas, ¿no? además de la Agenda 19, yo anotaría todo lo de la educación universitaria porque la están destruyendo? Eh, ¿Qué otras cosas más habría que tener en la lista de lo que hay que rehacer?
hay que ver mucho cómo hacer para resolver la problemática del sector minero, que es una problemática de conflictividad social, ambiental, pero también probablemente algo de trámites también, ¿no? Entonces, eso requiere una atención especial porque es el sector que concentra en pocos proyectos muchísima inversión con un gran impacto, ¿no? Así Entonces, es. tienen que tener, que es complicado, ¿ah? No es que es sencillo, pero yo creo que por ahí tiene que ir una parte. Pero has Tienen que visto que seguir con la recesión, ¿cómo ha bajado la conflictividad social en los proyectos mineros hoy? Ujú, sí, probablemente. Aunque el número de conflictos Creo que parece ya que ha se dieron subido, ¿ah? cuenta Pero que ya se dieron cuenta que no puedes matar la gallina de los huevos de oro. O sea, si no hay ujú, exportación de cobre, no hay canon, o sea, no hay plata. O sea, si destruyes la producción por siempre, ¿no es cierto? No vas, si paras el corredor minero, no vas a tener producción, no vas a tener plata, no vas a tener carne, no vas a tener nada. Entonces, yo creo exacto, que la recesión un poco que ha moderado la conflictividad social. sí. Esperemos que así sea, ¿no? Pero hay que esperar y ver, ¿no? Otra parte es toda esta agenda que te mencioné que más o menos camina, pero que tienen que impulsarla aún más de trabajo en las mesas ejecutivas, sector público-privado, identificar en los distintos sectores claves que han mapeado qué cosas tienen que caminar más rápido, porque si bien es cierto están ahí en las mesas, en algunos casos pues las autoridades públicas son displicentes, no hay voluntad política de tomar decisiones, porque mira, grandes reformas no van a adoptar, pero tú puedes adoptar algunas simbólicas que impacten, ¿no? Que sean difíciles. Por ejemplo, hoy día el sector agrario tiene que pagar costos laborales más que el régimen general, que es costosísimo en Perú. Por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo. Y Por otros esa elementos de esa reforma agenda famosa que 19. hicieron en diciembre del 2020, que se les Exacto, dijo, esto lo único que va a traer son problemas para la producción agraria, exacto. no Y reformas. ahora que ya las condiciones no son las mismas, etcétera. Infraestructura, proyecto de infraestructura, pero no solo de declarar, sí, van a caminar tantos proyectos, sino, de nuevo, necesitas algunos resultados concretos de proyectos que caminen, que se destraben y suelten inversión o que ya puedan caminar, ya se va a hacer público-privados y también privados, ¿no? Puros. Ese es otro elemento de la agenda que tienen que encontrar. Todo lo que es capital humano, desarrollo y productividad, estamos regresionando. Toda la agenda educativa, etcétera, ahí se tienen que hacer correctivos, ¿de acuerdo? Todo lo que es innovación, que todos los países están caminando temas de fintech por financiamiento, todo lo que es innovación, también se requiere algo más de ideas del sector público para regular mejor e incentivar más. Prepárate para lo que viene en los próximos años en que vas a requerir, o sea, cada vez el riesgo es mayor de que haya desplazamiento de mano de obra. Y si tú no tienes una mano de obra bien capacitada, es muy vulnerable. Ya no solo la mano de obra, digamos, que no tiene alto valor de capital humano formativo, sino la otra, todo lo que es digamos, automatizable se va a automatizar, ¿no? Entonces hay ¿Ah? muchas cosas que pueden trabajar, pero parte creo de que no hay autogoles, no A más ver, autogoles, ¿no? un comercial antes de irnos, me he enterado, porque además los gatos que hemos visto en la pantalla eh, son gatos adoptados, ¿no? Por Alonso Segura, y en este momento tiene 60 hijados, o sea, 600, Ujú. 60 gatitos que necesitan casa, ¿no? Y que la pandemia además generó un enorme número de adopciones, pero la recesión está generando un enorme número de abandonos, ¿no? La gente está abandonando a sus gatos. Entonces, en materia de gatos y perros, ¿qué cosa tiene que hacer las municipalidades y qué puede hacer la gente que nos está escuchando? Sí, bueno, muchas gracias por mencionarlo. Rosana. No los tengo en mi casa, los 60, he tenido que alquilar No, yo lugares sé, especiales para tenerlos, ¿no? Pero, y pero son tienes muchos más, 9 en tu porque casa, tienes 9 en tu sí, casa. sí, pero o sea, el problema es dramático, ¿no? Porque igual con la recesión, la gente abandona más y adopta menos, ¿no? Hay un reglamento, una ley que salió del Congreso hace 3 años, la ley Cuatro Patas para gatos y perros, y el reglamento salió hace un par de meses más o menos del gobierno a través del MINSA, que es esterilizaciones, que hay una función pública, hay un rol público, aparte hasta por cuestiones de salud pública, de esterilización, que es la manera de controlar este crecimiento explosivo de perros y gatos tanto de la calle como de abandonos, porque la gente no esteriliza, sale venía la gata o la perra, dice ahora va a tener 7 gatitos, a la calle todos, ¿no? Entonces, pero es necesario que le pongan plata, porque el reglamento básicamente lo que dice es municipalidades encárguense y ¿Cuánto no les vale ponen plata. esterilizar un gato? Más o menos.
Depende en sector privado o público, pero hay veterinarios que hacen esterilización a costo social, que puede ser 50 soles cuando hacen campañas Claro, pero tienes que masivas, tener, ¿no? claro, pero tienes que tener los 50 Sí, soles. Y si tienes 60 exacto. gatos, son 3.000 soles. En costo normal, si no es campaña de esterilización, que normalmente son financiadas por gente privada, etcétera, te puede costar más 100, 150, cosas por el estilo. Pero si no lo haces, lo que ocurre es que tu gato o tu perra sale preñada y se multiplica por 4, por 5, por 6, por 7, ¿no? Y ahí es donde dices, ¿y ahora qué hago? Y se van a la calle, ¿no? Entonces, sí, el gobierno tiene, ahora que está en discusión de presupuesto, que ponerle plata, partidas para lanzar en ciertas municipalidades programas pilotos de montar veterinarias para esterilizar y de gasto corriente para campañas, y a la gente que adopte, ¿no? Lo que yo hago se llama la Micha IP, o sea, y rescatamos, pero hay muchos rescatistas y de Sí, perros también que estamos haciendo lo que podemos, pero es dramática la situación, ¿no? así es. Por si acaso el comercial vale y efectivamente si necesitan un gato, me avisan y yo le aviso a Alonso Segura y que hay gente que quiere Gracias, gato, Rosa María. ¿ya? Y si Porque de quieren verdad que perros, colocar, me avisas y también aviso a mis amigos rescatistas de y también hay perros. más rescatistas. Pero Tengo sí, la idea, ahijado perro también por si acá, uno. ahijados también hay. Pero lo que se necesita es gente que adopte Sí, y, por supuesto, programas de esterilización. Esa es la urgencia, ¿no? es No urgente. olvidarlo, no olvidarlo, programas de esterilización. Muy bien, muchísimas gracias, Alonso Seguro, por haber estado esta mañana con nosotros, con comercial y todo. Nosotros nos despedimos, ya saben lo que tienen que hacer, sobre todo, ya saben lo que tienen que demandar al gobierno, por Dios, porque esto depende de los políticos, no de nosotros, de los políticos. Nos vemos hasta el día de mañana. Chau, chau. Hasta el día de Hasta mañana, Rosa mañana. María. Gracias, doctor Segura. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.